Tito capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Bueno, este pasaje ya lo habíamos comenzado a ver. Estábamos hablando acerca de dos instrucciones que apelan a la conducta del creyente con el propósito de embellecer el Evangelio en medio de una sociedad inconversa, específicamente en medio o ante las autoridades y la sociedad sin Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado observando verso 1 y 2, la manera en la que debemos conducirnos? Habíamos hablado de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante las autoridades y ante una sociedad sin Cristo? Y habíamos dejado verso 3 al 8 que vamos a ver hoy como el motivo por el cual debemos vivir de esa manera. O sea, la base teológica por la cual tenemos que vivir como aprendimos es por lo que ahora Pablo nos va a enseñar. Nos va a dar la razón o las razones. Dos razones podemos encontrar acá por las cuales nosotros debemos vivir de la manera que se nos habló en el versículo 1 y versículo 2, ¿sí? Sumisos a las autoridades de una manera que llevemos gloria a Dios con nuestra conducta. En primer lugar, debemos imitar a Dios, que nos trató con paciente amor cuando éramos rebeldes. Esa es una razón por la que debemos vivir, como se nos exhorta en verso 1 y 2. Debemos imitar a Dios, que nos trató con paciente amor cuando éramos rebeldes. Eso del verso 3 al verso 7. Y verso 8, debemos ocuparnos en buenas obras para la gloria de Dios y el bien de otros. ¿Sí? Porque debemos imitar a Dios, simplemente porque Él nos salvó, porque debemos ocuparnos en buenas obras. Comencemos con el primer encabezado. Debemos imitar a Dios, que nos trató con paciente amor cuando éramos rebeldes. Pablo acá básicamente lo que dice en esta porción es que los creyentes en Creta, ¿no?, a través de Tito y también por implicancia a todos nosotros, lo que está buscando es que nosotros seamos amables, que seamos amorosos, con personas necias, con personas desobedientes, con personas rebeldes, con personas que son enemigos de Dios. ¿Sí? Pablo lo que quiere es que nosotros, en medio de una generación maligna y perversa, seamos como luminares, que nuestra vida brille en medio de una generación que es maligna y perversa, que es enemiga de Dios, que es necia, que es rebelde. Pablo quiere lo mismo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que seamos esa luz que brilla, no que se esconde, que brilla y que todos pueden ver en medio de un monte oscuro, pueden ver la luz, y esa es nuestra vida. Es la evidencia de que Cristo vive en nosotros.
Pablo comienza ahí en el versículo 3 a exponer con 8 características la condición humana no regenerada, ¿sí? De la misma manera éramos nosotros. Y lo que Pablo básicamente está diciendo es que nosotros debemos recordar cómo éramos antes, cómo éramos nosotros, ¿sí? No es muy sencillo vivir de una manera amable, de una manera amorosa, paciente con personas como la que se describe acá, que están en tu trabajo, que están tal vez en tu propia familia, tal vez, que están en el gobierno, que están en la universidad, que están. No es fácil. A nosotros nos cae mal la conducta cuando se comportan de una manera que no armoniza con la Biblia. Y está bien que nos caigan mal porque es pecado, pero a veces, la mayoría de las veces, no tenemos compasión de esa persona, simplemente lo frenamos ahí, me cae mal y listo, y tal vez lo desprecio en mi corazón. Y no tengo compasión. ¿Sí? No tengo compasión. Pablo acá no está diciendo que justifiquemos el pecado. No está diciendo que miremos para otro lado. Jesús no vivió así. Jesús no vivió justificando el pecado. Jesús vivió siendo luz, confrontando el pecado, advirtiendo de las consecuencias del pecado, pero teniendo mucha compasión por los perdidos. Y eso es un poco lo que se espera de nosotros. En un momento, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para ir a lo que Él vino a hacer, morir en esa cruz, para proveer salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. Y dice que a la aldea de los samaritanos, dándose cuenta que ellos eran judíos, no los recibieron. Y 2 discípulos de ellos, Juan y Jacobo, dijeron: Señor, ¿quiere que oremos y que descienda fuego del cielo y los haga bolsa? Y el Señor, ustedes saben, la respuesta de nuestro Señor fue: yo no vine a destruir las almas, yo vine a salvarlas. O sea, lo estaban rechazando a Él, a Jesús mismo. Y está bien, y les dolió a los discípulos. Y está bien que nos duela eso. Pero lo que siguió no estaba bien. No estaba bien. Los discípulos querían condenación y el Señor tuvo compasión de ellos. Y es un poco lo que Pablo nos está enseñando acá. Así que tengamos la misma actitud que Dios mostró con nosotros cuando nosotros éramos como los hombres que se describen a continuación. Que tengamos la misma actitud, que pensemos éramos iguales. En densa oscuridad vagamos y si no hubiese sido por Él, seguiríamos de la misma manera. Ahora no tenemos o no deberíamos mirar con arrogancia a los demás, sino diciendo: yo hubiese estado en ese mismo lugar si no hubiese sido por su gracia que me alcanzó. Entonces eso es lo que Pablo quiere que recuerden. Note que empieza en el versículo 3 diciendo: recuérdales, y comienza versículo 1, 2, que ya lo vimos, y 3, bajo ese encabezado: recuérdales, ponéselo en la mente, que recuerden esto, que recuerden, ¿sí? Que recuerden que tienen que estar sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino, por el contrario, que sean amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y entonces viene el versículo 3 y arranca con un porqué, mostrando la razón por la cual debemos vivir como nos enseña versículo 1 y 2. Presenta los motivos. Porque nosotros, Pablo, Tito y los creyentes de Creta, y por implicación todos nosotros también, dice ahí, es decir, de la misma manera que todos estos hombres, porque fíjense cómo termina el versículo 2, que seamos amables, mostrando toda consideración ¿para quién? Para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo, antes de nuestra conversión, éramos como ellos. Nosotros también seguíamos la corriente de este mundo, como se leyó en la lectura bíblica, seguíamos la corriente de este mundo. Y éramos, noten ahí,
Eso habla de que así era nuestra vida. Éramos continuamente, ese era nuestro patrón de vida. De manera personal, de manera colectiva, éramos como los hombres que se van a describir a continuación. Ahora, cuando comencemos a observar lo que éramos y lo que son las personas, alguno de nosotros puede decir, bueno, yo no estaba tan sumergido en esos pecados. Puede ser, porque no está diciendo que todos estábamos sumergidos en estos pecados, pero tal vez no llegaste a evidenciar de manera muy notoria estos pecados porque la circunstancia no se dio o porque faltó tiempo para que se desarrolle, pero el potencial estaba, éramos enemigos de Dios. Estábamos cortados por la misma tijera, de Adán para acá, todos iguales, todos iguales. Un corazón que es enemigo de Dios. Puede decir, yo no caí tan bajo, yo no llegué a eso. Bueno, ¿dónde estaríamos? Pensad, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiese alcanzado? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? No sé por qué ayer, creo que era o antes de ayer, salí de la pieza y estaba Olga, Mateo y Martín y dije, qué bendición ser cristiano y tener una familia cristiana. Me salió así. Y dije, y Olga dice, ¿qué hubiese sido si no éramos cristianos? Y automáticamente los dos dijimos, seguramente no estaríamos juntos. Yo creo que por cómo era yo, seguramente no estaríamos juntos. No estaríamos juntos, por mi orgullo, por mi soberbia. Seguramente que no. Entonces, para ser compasivos, necesitamos recordar nuestro pasado. Necesitamos recordar lo que nosotros éramos. ¿Se acuerdan que ahora seguramente si están siguiendo la lectura del año que estamos como iglesia, se miran así algunos? No importa si no, pero en Éxodo, cuando el Señor los saca, todavía no habrán llegado seguramente ahí, no se llegó, van a llegar. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, después se empieza a repetir una y otra vez. Dios, a través de Moisés, recuérdales de dónde salieron. Recuérdales que eran esclavos en Egipto. Y cómo debían tratar al extranjero. Debían tratarlo con compasión, con misericordia. Recuerda que vos también fuiste extranjero y fuiste esclavo. Bueno, recuerda que vos también fuiste, que usted también fue esclavo del pecado. Esclavo de Satanás. ¿Sí? No naciste con la luz que hoy tenés. Hoy vemos la cosa y podemos ver las cosas desde una perspectiva espiritual. No nacimos así. No naciste con gana y con deseo de leer la Biblia. Eso es producto de la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que ahora es tan normal, tan natural para nosotros y nos molesta cuando por ahí no lees la Biblia, te molesta. Pero no era así. No era así. Y yo digo que cuesta vivir de esta manera que Pablo nos exhorta. Es un equilibrio muy difícil. Por un lado, reconocer el pecado de las personas, aborrecer, pero por otro lado, tenerle compasión a las personas y no quedarnos con aborrecer al pecado y despreciar a las personas y no tener compasión. Es un equilibrio que el Señor Jesús tuvo. Y la Biblia dice que nosotros somos cristianos y que la vida cristiana tiene que ver con vivir a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros vivamos a Cristo, vamos a poder vivir de esa manera equilibrada. Debemos, los que lo conocemos, 1 Juan 2:6, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, para no satisfacer los deseos de la carne, los deseos de condenación, los deseos de despreciar a las personas que nuestra carne nos pide. Andar en el Espíritu. Bueno, ¿cómo éramos? Comienza diciendo ahí Pablo que éramos necios. La idea es que éramos carentes de entendimiento espiritual. Éramos carentes de entendimiento espiritual. Nuestra mente estaba, como dice Efesios 4:18, entenebrecida. Nuestro problema y el problema de todas las personas es espiritual, no es intelectual. Tal vez
las personas pueden ser muy brillantes intelectualmente, pero ateas o considerarse ateas. Una mente brillante según o por la gracia común de Dios, pero espiritualmente ciegos a la verdad del Evangelio. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice que nosotros éramos necios. Esa luz que tenemos hoy, cantamos y entendemos y nos llenas de emoción, esas verdades no las entendíamos. No las entendíamos. Y de hecho, cuando veíamos a alguien que se emocionaba y que adoraba, probablemente a nosotros decimos, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo hasta que el Señor nos salvó. Pero a veces a nosotros nos enoja que otras personas no razonen con discernimiento espiritual. Si no pueden razonar espiritualmente, no pueden tener discernimiento espiritual, no quieren, no pueden. Si el hombre natural no puede, dice. Y a nosotros nos enoja que no razonen espiritualmente. Por ejemplo, vemos padres que no tratan como deben tratar a sus hijos, o no tratan la conducta de sus hijos, o si tratan la conducta de sus hijos, no van al corazón, pero no disciernen ellos que el problema está en el corazón, como nosotros discernimos porque tenemos luz. Entonces, ¿cómo me va a enojar? Cosas por el estilo. Me ponía a pensar cómo yo hubiese criado a mis hijos si no hubiese sido por su gracia. Para corregir la conducta le hubiese dado un cintazo. Su corazón hubiese seguido igual de rebelde. Y cuando llegaba a cierta edad, me iba a poner la espalda y me iba a decir, pegame. Y ya no iba a poder más. Porque el problema es espiritual. Éramos desobedientes, dice acá también. Desobediente es la misma palabra que se usa en capítulo 1, verso 16, para hablar de los falsos maestros, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Nosotros también éramos desobedientes. La desobediencia, como recién hablábamos, proviene del corazón, un corazón que está rebelado contra Dios, que está cegado a Dios, que no quiere a Dios, de ahí proviene la desobediencia. Dice que los hombres en estos tiempos, siempre lo fue, en estos tiempos se verá mucho más, serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Lo que Dios estableció para que se sometan y para que guíen su vida, desobedientes a los padres, desobedientes a las autoridades. Ambas autoridades las puso Dios. Básicamente todo esto lo podemos resumir: desobedientes a Dios. Extraviados, dice también ahí. La palabra extraviado es deambular, andar sin propósito. Nosotros también andábamos sin propósito en este mundo. Pensábamos que tenía un propósito, pensábamos que sabíamos para lo que vivíamos, pero si no vivimos para la gloria de Dios, si no vivíamos para la gloria de Dios, vivíamos sin propósito. Esta palabra es la que se usa para hablar del pueblo de Israel que deambulaba en el desierto. Y tiene la idea también que no solo andábamos sin propósito, sino que ese andar éramos fáciles de engañar. No teníamos propósito y éramos fáciles de engañar. Nosotros nos creíamos los cancheros, los que sabíamos todo, pero ahora estamos leyendo que éramos fácil de engañar. El enemigo, que no es omnisciente, pero que vivió muchísimos años y conoce la historia humana, sabe qué presentar a cada uno, qué oferta darnos, sabe que nosotros queremos felicidad, queremos sentirnos bien, y nos presenta ahí. Y nosotros comprábamos fáciles de engañar. De hecho, el enemigo es llamado el engañador, el que engaña al mundo entero. El mundo entero yace bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Yo recuerdo patente que yo estaba extraviado, sin propósito, cuando tenía 19 años, buscando felicidad en la música, en el rock and roll.
Creía que necesitaba eso para ser feliz. Buscaba ese ambiente. Y hoy miro a mis amigos de aquel tiempo siguiendo la misma vida, yendo a recitales, estando en esos lugares. A mí ni me llama la atención. Me acuerdo que cuando llegaban eso, yo quería estar ahí. Hacía lo imposible para estar ahí. Hasta sin entrada íbamos. Era nuestra vida, era nuestra pasión. Y hoy, en algún momento, ¿cómo pueden estar ahí? Ya son grandes, puedo llegar a pensar. Pero la diferencia no es la edad, ni que ya son grandes. La diferencia la hizo Cristo, que me salvó y me cambió. Si no, estaría ahí también. Seguramente estaría en esos lugares. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La palabra concupiscencia es la palabra episumía, que ya conocemos, que habla de un fuerte deseo. La palabra es neutral y depende del contexto, ¿sí? En este caso el contexto tiene que ver con que éramos esclavos de fuertes deseos pecaminosos, de fuertes deseos que van en contra de Dios. Y la palabra deleite es la palabra hedoné, de donde viene la palabra hedonismo, que tiene que ver con el placer. El fin tiene que ver con el placer. Y nosotros éramos esclavos de deseos pecaminosos y deleites pecaminosos. Éramos esclavos, necesitábamos eso. Creíamos que eso nos hacía feliz. Íbamos tras esas pasiones en busca de placer. Yo, lo que conoce en mi casa, yo estudio ahí en un lugar que le llamo oficina y tengo una ventana balcón y abro así la ventana balcón y enfrente, así en diagonal, hay un chico que vende droga y que cada vez es más evidente y ya no le importa nada y están ahí. Hoy lo abría, miraba porque escuchaba voces, me levanto temprano y ahí están, no duermen toda la noche juntos, y hoy lo pude mirar de una manera diferente. Pude mirar a la luz de este pasaje y decir qué se podría hacer yo. Nunca vendí, pero no sé dónde qué hubiese llegado a ser, ¿no? Gracias a Dios que aunque erais esclavos, dice Romanos 6:17, erais esclavos del pecado, os hicisteis obediente de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pero no te olvides que erais esclavo. Eras esclavo, estabas atrapado, buscando pasiones, deseos pecaminosos y placer en cosas que no agradan a Dios. Viviendo estilo de vida en malicia. Malicia, en el contexto cuando se da una lista de pecados y se habla de malicia, está hablando de esa malicia, de esa maldad innata que tenemos y que tiene que ver con motivaciones pecaminosas, con deseos pecaminosos, en busca de placeres pecaminosos. Viviendo, ese era nuestro estilo de vida, viviendo en malicia, envidia, que es el espíritu rencoroso que no puede soportar ver que otro prospera, que otro tenga éxito. Y claro, al buscar satisfacción y creer que la encontramos en estos lugares, y después nos damos cuenta que no tenemos felicidad porque obviamente sigue estando vacío nuestro corazón, miramos a otro y tenemos envidia, porque parecen que los otros sí tienen esa felicidad que yo no tengo. O que necesitamos tal cosa para tener felicidad. Cualquier cosa menos Dios. Siempre insatisfecho, siempre frustrado, siempre descontento. Éramos aborrecibles, dice acá también. Personas envidiosas terminan aborreciendo, odiando. Así éramos. Así éramos. Todos nosotros fuimos caracterizados por estos pecados. Cuando Jesús miró al joven rico, ¿se acuerdan? Que creía seguramente que tenía deseo
de tener riquezas y la tenía y creía que el placer estaba en las riquezas. Las riquezas eran su Dios y estaba enfrente de Dios y lo rechazó a Dios por las riquezas. Y el Señor lo amó, dice. Lo miró y lo amó. Cuando el Señor miraba a las multitudes, tenía compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Cuando se paró en Jerusalén y vio a Jerusalén que lo había rechazado, dice que lloró por esa gente. Decimos eso y qué lejos nos encontramos, ¿no? De que nuestro corazón lata como el de nuestro Señor. Pero eso es lo que está buscando acá el versículo. Eso es lo que está buscando. Dice en primera de Timoteo 2, 4 que Dios desea la salvación de los pecadores. Dios desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Mirar a las personas, abrir esa ventana y ver a estos chicos y desear que lleguen al conocimiento de la verdad. Que el mismo evangelio que llegó a mi vida llegue a sus vidas. Eso es. Puedo abrir la ventana y decir, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué no se va a trabajar? ¿Qué esto y aquello? Y que sí, que debería ser así, ¿no? Pero necesita el evangelio. Tener compasión y desear de la misma manera que nuestro Señor que venga el conocimiento de la verdad. ¿Por qué ahora nosotros discernimos? ¿Por qué ahora nuestra vida ahora tiene sentido? Por lo que dice el versículo 4. Fíjense, comienza con un pero contrastando. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Eso es toda la diferencia. Éramos iguales que lo que hablamos recién, pero Él nos salvó. Y ahora pensamos diferente. Y ahora tenemos la capacidad de discernir. Y ahora tenemos luz. La diferencia la hizo la gracia de Dios. Versículo 4 del versículo 7 es una sola oración en el idioma original que resume la obra de Dios a nuestro favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia cuando estábamos perdidos, esclavos en el mundo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ahora somos diferentes. Noten en el versículo 3, como recién lo vimos, el hombre es rebelde, ahí estábamos nosotros. Ahora vamos a ver del 4 al 7, y fíjate que ese hombre rebelde en el cual estábamos nosotros, al cual pertenecíamos nosotros, a ese grupo, es receptor de la gracia salvadora. Hombres rebeldes, en el versículo 3, verso 4 al 7, esos mismos hombres rebeldes reciben la gracia de Dios y ahora dejan de ser rebeldes para ser esclavos de Dios. Pero, así comienza, para contrastar al hombre perdido en el pasado con el presente, producto únicamente del poder de Dios. Fíjense para mirar ahí en el versículo 3, ya los repasamos, los atributos del hombre, ¿no? Necio, rebelde, extraviado, buscador de pasiones, placeres, pecaminoso, envidioso, odioso, etc. Todo lo que vimos, esos son los atributos del hombre. Versículo 4, versículo 5, los atributos de Dios: bondad, amor, misericordia, gracia. Qué contraste. Y esos atributos Dios quiere que reflejemos en este mundo. Que seamos bondadosos como Él lo fue con nosotros, que seamos amorosos como Él fue con nosotros, que seamos misericordiosos como Él fue con nosotros, que tengamos gracia como Él fue con nosotros, con esas personas que estamos tentados a difamar, que estamos tentados a no someternos, hablando de las autoridades. Estas son las características que nosotros deberíamos mostrar. Ahora noten, solamente a modo de observación, en el versículo 4, bondad y amor, Dios la revela a todos los hombres. Todos los hombres, Dios revela su bondad y su amor. Pero su misericordia y su gracia
la experimentan aquellos que llegan a ser sus hijos. Aquellos que se arrepienten y creen en Jesús para salvación experimentan la misericordia y la gracia de Dios. Entonces comienza diciendo, verso 3, pero cuando, haciendo referencia a un tiempo específico, pero cuando se manifestó, esa palabra ya la estudiamos en versículo 2:11, cuando se hizo visible, dice acá, la bondad de Dios. Si ustedes recuerdan, en el versículo 11 hay una frase similar, porque la gracia de Dios se ha manifestado, la gracia de Dios se ha hecho visible, dice en 2:11, acá la misma idea, se manifestó la bondad de Dios. Ambas frases están hablando del mismo evento, del mismo acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Bueno, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10 nos ayuda a entender cuándo fue que se manifestó esa gracia. Escuchen, verso 9 de 2 Timoteo. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad Dios ya nos dio gracia y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, esa gracia, la bondad de Dios, se hizo visible en la persona y obra de Jesucristo. A eso se refiere cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. La palabra bondad tiene que ver con disposición a ayudar. Dios es bueno, ya lo sabemos. Dios es bueno y tiene disposición a ayudar al necesitado. Así lo hizo. Dios me miró antes de la fundación del mundo, vio mi necesidad y porque Él es bueno me quiso ayudar. Hacelo personal vos también. Dios es bueno y vio tu necesidad. Vos le rechazabas, vos no querías saber nada con Él, eras rebelde, merecías condenación, pero Dios, porque así lo quiso ayudarte. Quiso ayudarte. Dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea que si yo llegué a arrepentirme de mis pecados para salvación creyendo en Jesús, es porque Dios es bueno. Es porque su bondad me guió al arrepentimiento. Nada más que eso. Nada más que eso. En Romanos 3, ¿se acuerdan del 10 al 19? Que da como un electrocardiograma de lo que es el corazón del hombre. Comienza diciendo, no hay bueno, ni siquiera uno. Hablando de los hombres. Maestro bueno, le dijo el joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Todos los demás no son buenos. Pero Dios fue bueno conmigo. Fue bueno con vos. Y ahora que experimentamos la salvación a modo de aplicación, ¿saben cuál es un eslabón del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Podemos ser buenos, podemos ser bondadosos con aquellos de los cuales nosotros éramos iguales. Podemos ser buenos con ellos. Y dice acá Dios nuestro Salvador, es una referencia al Padre. Después vamos a ver que el Padre derrama el Espíritu y lo hace por medio de Jesús. Y ahí vemos a la Trinidad implicada en nuestra salvación. Pero dice, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, hacia toda la humanidad. La palabra amor ahí, hacia toda la humanidad, habla de una preocupación afectuosa, un interés de Dios por la humanidad. Dios tuvo compasión, un anhelo de librar al que estaba
en dolor. Dios mira a las personas y Dios tiene un anhelo de ayudar a las personas que están perdidas. De hecho, cuando el Señor, yo recién compartía al comienzo, miró Jerusalén, vio a Jerusalén que lo rechazó y lloró. Y lloró. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión, Él tiene amor hacia la humanidad. Qué distintos que somos nosotros. Y entonces en el versículo 5 dice, Él nos salvó, no por obra de justicia, etc. Ahí aparece el verbo principal de toda esta frase, que es, Él nos salvó. Él nos salvó. Está hablando de la salvación del alma. Éramos, toda la lista de 8 características que vimos, éramos rebeldes, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Él nos salvó de esa condición y de esa condena a la que íbamos. Nos salvó de la ira de Dios. Él salvó nuestras almas y dice que lo hizo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por obras. O sea, Él no vio un mérito en mí, voy a salvar a Diego por los méritos que está haciendo. No es por obras que nosotros hubiéramos hecho. La Biblia dice que si nosotros intentamos hacer obras para que Dios mire y acredite esas obras para llevarnos al cielo, dice que eso a Dios le da asco. Es como un trapo de inmundicia, dice Isaías. No lo merecemos, no merecemos que Dios nos salve. Si le rechazamos, si somos rebeldes, si no lo queremos, no merecemos, pero lo recibimos con gozo. Lo recibimos con gozo. Lo único que merecíamos era condenación, pero Dios es bueno y Dios es amoroso. No fue por nuestras obras, sino conforme a su misericordia. A causa de su misericordia, a causa de su compasión, que Dios vio mi necesidad y actuó para hacer algo por mí. No fue por lo que yo hice. Yo soy un receptor de su gracia. Yo soy un receptor de lo que Él hizo a favor mío. Nosotros no hicimos nada para que pudiéramos reclamar la bondad y el amor de Dios. Mi condición era miserable, mi gran necesidad. Que Él haya tenido misericordia implica que yo estaba en necesidad, porque uno tiene misericordia de alguien que tiene necesidad. Según su gran misericordia me está mostrando el carácter de Dios y me está mostrando mi necesidad. Yo necesitaba misericordia, iba camino al infierno. Y Él tuvo misericordia. Y dice acá, conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Por medio del lavamiento de la regeneración. Está hablando en sentido metafórico cuando habla de lavamiento, esa palabra que se usaba para los rituales. Y de manera metafórica está diciendo que fuimos lavados. Y acá empezamos a entender por qué somos diferentes. Porque ya no somos lo que éramos. Porque hubo un lavamiento, está hablando de algo interno, hubo un lavamiento, hubo una limpieza espiritual, hubo eliminación de nuestros pecados. El Señor nos lava, nos purifica, nos perdona por medio del lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración es nueva vida. O sea, el Señor me lavó de mis pecados y me dio una nueva vida. Eso pasó en mi interior. Ya no soy lo que era. No remendó mi antigua vida. No reformó mi vida, me regeneró, me hizo una nueva criatura. Eso ocurrió en tu interior. Y si no ocurrió eso en tu interior, es porque todavía no sos salvo y necesitas nacer de nuevo. Como Jesús, le dijo a Nicodemo. Cuando te pones a pensar en eso, decís, wow.
Estamos tan acostumbrados a esta nueva vida que pensamos que nacimos así. Obviamente esto implica escuchar la palabra, escuchar el Evangelio, ahora vamos a ver. En Santiago dice que nos hace renacer por medio de su palabra. Fuimos renacidos, dice Primera de Pedro, también por la predicación de la palabra. A Nicodemo se le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Necesitas nacer de nuevo. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo es, necesitas nacer de nuevo internamente. En otras palabras, necesitas un milagro. Sos muy religioso. En palabras de Jesús, era un sepulcro blanqueado, porque aparentaba ser algo como él, maestro, pero internamente estaba podrido, como todos nosotros. Necesitas nacer de nuevo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y, dice a continuación, y la renovación. Esa palabra renovación apunta a una nueva naturaleza. La raíz de esa palabra renovación aparece en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese versículo está la misma raíz de esta palabra. Una nueva creación. Éramos esclavos, amábamos el pecado, ahora somos una nueva creación. Luchamos con el pecado, pero ya no somos lo que éramos. Entonces, acá está apuntando a una transformación interior. Una transformación interior. Por eso nosotros podemos vivir verso 1 y verso 2. Podemos vivir. Y nos motiva a pensar en que nosotros éramos igualitos, pero pasó algo en nuestro interior que no merecíamos que pase, pero pasó por la gracia de Dios. Y dice que esto fue por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el dador y el sustentador de esa vida interior que tenemos. O sea, Dios, el Espíritu Santo, vino a mi interior e hizo eso. Es tremendo, no sé si te pones a pensar así. Cuando ves a las personas que te cuesta y que estás tentado a difamar, ¿qué motivación es pensar en que yo era igualito, pero que ahora no lo soy solamente porque el Señor hizo una obra en mi interior? Claro que necesito ser santificado, por eso esa lucha, ¿no? Esa lucha de querer difamarlo, y ahora nos ponemos a pensar y podemos crecer al entender esta verdad, porque Dios, el Dios que nos dio nueva vida, nos comienza a santificar para que podamos vivir como el texto nos manda. Esta renovación y este lavamiento es lo que el Señor anticipó allá en Ezequiel, por ejemplo, 36, 25 al 27, ¿se acuerdan? El nuevo pacto. Que Él haría un nuevo pacto, daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu, haría que anden hablando de Israel, haría que anden en sus leyes, etc. Es lo que Nicodemo necesitaba. Es lo que experimentamos nosotros desde que el Señor nos salvó. Y dice, por el Espíritu Santo que Él, que Dios, derramó sobre nosotros abundantemente. Dios derramó su Espíritu. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo vino a nosotros, derramó su Espíritu, derramó amor sobre nosotros. Y dice que derramó sobre nosotros abundantemente, es decir, sin medida. La tercera persona de la Trinidad vino a nosotros, habiendo oído el mensaje del Evangelio, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La tercera persona de la Trinidad vive en nosotros y ahora nosotros podemos vivir la vida cristiana según su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué potencia? La del Espíritu Santo, la omnipotencia. Y se nos manda a nosotros a ser controlados por ese Espíritu Santo que vive
en nosotros. Pero noten que Pablo avanza y dice, está hablando del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente. Muy importante, esto pasó por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, no hay regeneración, no hay cambio interior sin la cruz. Todo esto ocurrió porque Cristo vino y fue a esa cruz. Él es el sustituto perfecto. No es por obras que nos salvó, sino en base a la obra que Cristo hizo en la cruz. En la cruz Jesús cargó nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir en el infierno. Resucitó al tercer día, venció al pecado, venció a la muerte, resucitó, consiguió esa justicia que nosotros necesitábamos. Cuando se nos predica este mensaje y nos arrepentimos porque ofendimos a Dios, creyendo que Jesús pagó todos nuestros pecados, el Espíritu Santo hace esa obra que estamos hablando en nuestro interior. Nos regenera, nos da nueva vida, nos salva. Y llegando al versículo 7, comenzó la afirmación ahí en el versículo 4 para concluir ahora en el versículo 7 con la cláusula ¿para qué? ¿Para qué? Que expresa el propósito. Este ¿para qué? Del versículo 7 expresa el propósito por el cual nos salvó. ¿Sí? El verbo principal, nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para que justificados, es decir, para que declarados justos en los méritos de Cristo, declarados justificados por su gracia, algo que no merecemos, pero que Dios nos da. Es decir, sigan la línea, habiendo sido lavados, regenerados, renovados, ahora justificados, ahora estamos listos para ser herederos de Dios. Herederos de Dios, para que fuésemos hechos herederos de Dios según la esperanza de la vida eterna. Dios quiere pasar la eternidad conmigo. ¿Vio algo en mí? Otra vez, y no me voy a cansar. Nada, solamente pecados que me llevaban y me hacían merecedor del infierno. Pero Él hizo todo esto para hacerme su heredero. Si yo soy su heredero, yo no soy un ciudadano de esta tierra. Vivo en esta tierra, pero soy un ciudadano del cielo. Y tengo que vivir como lo que soy, o reflejando a la familia a la cual pertenezco. No debo vivir difamando a las personas. Debo vivir como vivió Jesús, teniendo compasión, teniendo misericordia, llorando por su pecado, advirtiéndoles y diciéndoles lo que pasó en la cruz, explicándoles el mensaje de la cruz. Entonces, ese es el primer punto, porque debemos imitar a Dios que con amor paciente nos tuvo misericordia cuando éramos rebeldes. Y en segundo lugar, ya más cortito, segunda razón, porque debemos ocuparnos en buenas obras para la gloria de Dios y el bien de otros. Pablo dice en el versículo 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. No tengo cómo comienza versículo 8. Palabra fiel, palabra fiel. Ese dicho, palabra fiel, sirve para enfatizar lo que se debe decir o lo que se debe hacer conforme a lo que se dijo. Palabra fiel es esta, ¿cuál? La que explicó. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, a esta palabra fiel,
quiero que hables con firmeza. Comenzó diciendo en el verso 1, recuérdales. Y ahora, verso 8, quiero que hables con firmeza estas cosas. Que las recuerden. ¿Para qué? Tito tenía que hablar estas cosas con firmeza. Para que los que han creído en Dios, para los que han sido salvados, para los que han sido regenerados, para los que son nueva criatura, para que los creyentes procuren, se ocupen con diligencia, de manera intencional, ¿en qué? En buenas obras. Repasemos. Lo que tenemos que hacer es, la gracia no es por obras, pero debe resultar en buenas obras. Y debemos ocuparnos en buenas obras. Pero ¿qué es lo que va a motivarnos e impulsarnos a hacer buenas obras? Palabra fiel es esta. ¿Cuál? La sana doctrina. El Evangelio. Palabra fiel es esta. Entonces, hablarles de esto con firmeza, porque el Evangelio, la sana doctrina, va a actuar en sus mentes, en su corazón, y va a motivarlos a vivir buenas obras. Si no te expones a la sana doctrina, no vas a ser impulsado a vivir como Dios espera. De hecho, no puedo ver tu corazón, pero si estuviste atento a lo que explicamos, seguramente estás motivado a vivir para hacer buenas obras para la gloria de Dios, a ser diferente. ¿Quién lo hace? La exposición de su palabra, que te muestra. Pablo quiere que entendamos la gracia de Dios para que abundemos en buenas obras, para que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Dice acá, para que los que creen en Dios, esos son los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Una y otra vez, buenas obras, capítulo 2, versos 7, 2, 14, 3, 1, 3, 8. Y nos queda una más, 3, 14, buenas obras, buenas obras, buenas obras. La vida piadosa, producto de la sana doctrina, produce buenas obras. Nosotros los cristianos deberíamos ser los que más enfocados estamos en hacer buenas obras para la gloria de Dios y el bien de otros. Porque fíjense cómo termina el versículo. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ocuparnos en buenas obras como Dios espera que esperemos, que hagamos, entendiendo lo que éramos y lo que Dios hizo. Estas cosas son buenas y útiles, dice. Para nosotros, obviamente, pero para los hombres que están alrededor nuestro. Imagínate en medio de una fábrica donde hay muchas personas ciegas, necias, rebeldes a Dios, y vos ahí brillando, que vivas de acuerdo a lo que el Evangelio, a lo que el texto dice. Eso es bueno y útil para esas personas que pueden ser atraídas al Evangelio, producto de que brillás, producto de que tu conducta embellece el Evangelio. Termino con algunas preguntas. ¿Cómo mirás al perdido? ¿Cómo te comportás ante el perdido? ¿Qué observará el perdido en vos? ¿Verá a Cristo? ¿O ve a un soberbio sin compasión? Que esta sana doctrina, esta palabra fiel, hermanos, nos sacuda y nos cambie para vivir como Dios quiere que vivamos, imitando su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, para que nos ocupemos en buenas obras que lo glorifiquen a Él y que sean buenas y útiles para que otros puedan conocer la verdad. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a aplicar lo que aprendimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias te damos porque estábamos perdidos
Vagábamos en densa oscuridad, Señor, y si no nos hubieras alcanzado, seguiríamos de la misma manera. Pero seguramente a esta altura más hundido en la profundidad del pecado, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin sentido, buscando sentido y felicidad a nuestra vida, tal vez en cosas que son cisternas rotas. Pero te agradecemos, Dios, porque no lo merecíamos ni lo merecemos, y no buscaste cuando no te buscábamos. Nos alcanzaste, Señor. Hiciste de nosotros una nueva criatura. Pero, Señor, te pedimos perdón por las veces que nos olvidamos de lo que pasó en nuestra vida, porque no miramos y no caminamos en este mundo como tú quieres que caminemos, como caminó Jesús. Estamos arrepentidos, Señor, por eso. Y te pedimos que nuestra vida cambie a partir de hoy en ese sentido. Señor, danos compasión por las personas. Queremos ser las personas más amables, más humildes, más misericordiosas, más amorosas. Señor, todos aspectos del carácter de Jesús. Ocupados, involucrados en buenas obras que te glorifiquen. Pero sabemos que esto viene cuando nos exponemos a tu palabra y el Espíritu nos muestra, como nos mostró hoy, la gloria de tu Hijo y nos transforma de un escalón de gloria a otro escalón de gloria. Señor, hoy vimos tu gloria, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Y si hay alguien, Señor, que esto que explicamos no ha pasado en su vida interior, por favor, Señor, ten misericordia, ten compasión, y también que nosotros en el tiempo ahora del receso podamos charlar, podamos hablar con compasión y ayudarles a entender este glorioso mensaje. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.